Marcos capítulo 5 versículos 21 hacia el 23. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Le voy a pedir que ponga mucha atención a la palabra del Señor. Yo creo que Dios tiene algo especial para usted y para mí en esta noche. Así es que le voy a pedir que abra su corazón. Aquí la palabra de Dios nos relata algo muy hermoso y nos dice que el Señor estaba llegando a la orilla del mar de Galilea, y él venía de la otra orilla, y allá en la otra orilla es donde había tenido el encuentro con aquel endemoniado gadareno. Allá donde el Señor lo hizo libre. Se recuerda de aquel hombre que dice la palabra de Dios que estaba poseído por muchísimos demonios, porque llegó el momento que el Señor le dijo al demonio: ¿cómo te llamas? Y dijo: me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos en este hombre. Y el Señor hizo libre a aquel hombre, y la palabra de Dios dice que de pronto aquel hombre que rompía cadenas, que de pronto aquel hombre que asolaba toda aquella región, de pronto aquel hombre que moraba en los sepulcros, quedó completamente libre. El asunto es que la gente de los alrededores se sintió molesta por la presencia del Señor. Yo no sé si se recuerda, pero los demonios, cuando el Señor los quiso echar de aquel hombre gadareno, le dijeron al Señor: no nos vayas a mandar todavía a aquel lugar donde vamos a ser atormentados. Permítenos salir de este hombre. Y no había más donde meterse más que unos cerdos ahí. Y dijeron: permítenos meternos en los cerdos. Y Dios les permitió, y la Biblia dice que todos aquellos animales se mataron por tanto demonio que se les metió. Pero cuando se dieron cuenta los dueños de los cerdos, no les gustó lo que pasó, porque perdieron mucho dinero con los cerdos. Y le dijeron: ¿sabes qué? No te queremos aquí. Nos estás echando a perder el negocio. Así es que regrésate por donde viniste. Y ahí es donde yo me pongo a pensar, hermano, y digo: qué triste. Ellos tenían ahí ya en su territorio, había desembarcado el mismo Dios manifestado en carne. Ahí estaba entrando el Mesías judío esperado, y en lugar de recibirlo, lo echaron de ahí. Le dijeron: no te queremos, vete de aquí. Pero me llama la atención que el Señor siempre en algún lugar lo necesitan. Me llama la atención que aunque lo echaron de Gadara, sin embargo él se subió a la barca y se regresó, porque no lo querían ahí. Pero la Biblia dice que cuando desembarcó en la otra orilla, ya lo esperaba una multitud. Qué precioso es poder descubrir al Señor, saber quién es y decirle: Señor, aquí te necesitamos. Y yo quiero decirle al Señor en esta noche, en este lugar: Señor, aquí te necesitamos. No te vayas más a otro lugar, Señor.
aquí te queremos, y no solamente para esta noche, te queremos aquí para todo el tiempo que estemos nosotros en esta tierra. Queremos que vayas con nosotros, Señor, por este peregrinar de la vida. Queremos que seas nuestro compañero, como aquellos que iban a Emaús, a los cuales se acercó el Señor y caminó juntamente con ellos. Una vez más, el Señor acababa de venir de Gadara, donde no lo quisieron. Llegó a la otra orilla y ahí lo estaba esperando una multitud. Hermano, hermana, es triste que en ocasiones se está cantando a Cristo y a veces a Cristo no lo quieren, porque de pronto se hace menos a una persona, y al hacer menos a una persona se está haciendo menos al Señor. Es triste, hermanos, que hay congregaciones donde hacen diferencia entre el que trae una cadena de oro al cuello y entre el que no la trae. Es triste y es vergonzoso ver que se hace diferencia entre el que trae un anillo de oro y el que no lo trae. Es triste ver que hay diferencia entre el que trae un carro del año y el que no trae carro. Es triste. Y hermano, hermana, déjame decirte, cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, nos nivelamos. Aquel que tiene mucho conocimiento, aquel que se instruyó mucho en las universidades, cuando viene donde hay gente sencilla, le da gracias a Dios y le dice: gracias, Dios, por haberme permitido graduarme, por tener el título de abogado, de arquitecto, de ingeniero, porque aquí tengo a muchos hermanitos que a veces no saben ni hablar bien, y me voy a ocupar de enseñarlos, Señor. Me voy a ocupar de enseñarles de lo mucho que yo aprendí, para que ellos también crezcan, para que ellos se cultiven, para que aprendan más y para que todos crezcamos. Bendito el nombre del Señor. ¿Estamos entendiendo, hermano? Entonces, que quede claro que aquí queremos al Señor. Y si queremos al Señor, vamos a querer a cada hermano. Hay una anécdota de un hombre que llegó a una iglesia aquí en Estados Unidos, y era un negrito, y llegó a una iglesia de blancos. Y cuando llegó, pues él quería alabar a Dios porque sentía a su Dios en su corazón, y oyó que cantaban muy hermoso, y dijo él: ahí está mi lugar, ahí me voy a desahogar. Y se acercó a la iglesia muy contento, muy gozoso, porque uno se identifica con los cantos. Sea donde sea la iglesia que sea, como se llame, no importa, uno se identifica por el Espíritu. Cuando él escuchó aquellos cantos gloriosos, hermanos, él dijo: yo me voy a ir a gozar. Y vino y se metió, y llegó, y ahí estuvo él gozándose. Y de pronto, poco a poco, comenzó a ver que todos platicaban entre ellos y él se quedaba solito ahí. Se iban a comer algo, a tomar un café, y ni lo invitaban, y si se acercaban lo ignoraban. Y así estuvo 2, 3 días ahí, hasta que de pronto vino el pastor y le dijo: hermanito, perdone, pero no sé si anda buscando usted alguna iglesia. No, pastor, no la ando buscando, ya la encontré. Ah, ya la encontró. ¿Y por dónde está? O sea, ¿dónde la encontró? Pues esta, pastor. Y el pastor diciendo: ¿y cómo echaré a este para afuera? Llegó el momento que no hubo otra forma más que le dijo: hermano, ¿no ha notado alguna diferencia entre nosotros? Y ya el hermano se dio cuenta y dijo: pues algo he notado entre nosotros. Como diciendo, como que me sacan la vuelta, como que no me quieren invitar café, como que no me quieren incluir en sus pláticas. Pero no dijo nada. Algo he notado. Y dijo: pues la verdad, hermano, vea mi mano. Sí, hermanito. No, vea el color. Ah, sí, qué hermosa, qué blanca.
vea las manos de los demás hermanos. Ah, sí, qué blancas. Pero vea la suya, hermano. Ah, dijo, hermano, ya sé lo que usted me quiere decir. Entonces, por eso eran las preguntas, que si buscaba alguna iglesia. Pues la verdad sí, hermano, porque como que no nos acomodamos bien aquí. No se preocupe, hermano, yo sé entender. Y se salió, dijo, Señor, yo que me iba a gozar aquí, pero bueno, será en otro lugar. Y se salió y se encaminó. Iba muy triste ahí. Y de pronto se le emparejó a alguien por ahí. Y dijo, ¿a dónde vas? ¿Por qué tan triste? Dice, pues vengo triste, dice, porque yo escuché los cantos tan hermosos en esa iglesia. Y pues yo dije, aquí me voy a gozar, pero al final, pues, la verdad no me quisieron. Y por eso aquí voy poco triste. Y dice, no te preocupes, también a mí me echaron para afuera en el momento que te echaron a ti. Ya sabe usted quién iba con él, ¿verdad? Sí. Así. Porque el Señor nos redimió a todos. Cuando la sangre de Cristo se derramó en la cruz del Calvario, se derramó por los blancos, se derramó por los negros, por los cafés como nosotros, por los amarillos y por el color que tengan. Se derramó por los ricos, se derramó por los pobres, se derramó por los instruidos, se derramó por los analfabetas, se derramó por los indígenas, se derramó por los que están en la ciudad. Para el Señor no hay diferencia. No hay diferencia para Él. Él te ama, hermano. Él me ama. Y qué precioso cuando podemos vernos en Cristo Jesús. ¿Sí me entiendes, hermano? Que al Señor lo rechazaron allá y Él se subió a la barca y se fue. Donde a Él lo reciben, ahí se queda. Donde no lo quieren, Él se va. Allá en Gadara no lo quisieron, cruzó el mar y allá había una multitud que lo esperaba. Y yo le digo, hermano, vamos a buscar al Señor aquí, sin menospreciar a los hermanos que están allá. Aquí cruzando la puerta, yo no sé si los hermanos están ahí hoy o no están, pero aquí cruzando la puerta tenemos otra congregación ahí. Gloria a Dios. Cada quien le estamos alabando al Señor aquí. ¡Qué bendición! Venga a ver la palabra de Dios. Dice así, Marcos capítulo 5, versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Yo me pongo a pensar en muchas cosas, hermano. ¿Qué dice ahí al comienzo? Y pasando otra vez. Y yo de pronto me pongo a pensar, cuando dice pasando otra vez, quiere decir que ya había pasado para allá y allá no lo quisieron. Y no lo quisieron, le dijeron vete para allá. Y ahí viene el Señor otra vez. Y pasando otra vez, ya había pasado para allá, porque Él sabía que allá estaba el endemoniado. Pasó para allá esperando que lo valoraran, esperando que recibieran la bendición. Y al no recibirlo, lo corrieron. Y lo que me llama la atención es que dice, y pasando otra vez. ¿Qué necesidad tenía el Señor de andar para arriba y para abajo? Yo le digo, hermanos, yo en el lugar del Señor ni visito a nadie. No, hermano, porque el hombre no agradece, no somos agradecidos. Usted me puede decir, sí, hermano, mentira, no somos agradecidos. Si tú vieras que de pronto a ti te van a matar y viene alguien y delante de ti les dice a los que te van a matar, déjenlo a él, mátenme a mí, y lo matan delante de ti, yo creo que tiene que ser algo que no se te puede borrar en toda tu vida. No, hermano, hace como 25 años estaba yo bautizando gente allá en el río de Azusa. Después de bautizar más de 200 hermanos,
Me quedé con una tremenda bendición ahí en el agua. Y ahí me quedé hincado. Les dije a los hermanos: váyanse, váyanse. Y me quedé ahí y me hinqué y el agua me llegaba al pecho. Y ahí estaba yo en aquella bendición. Y de pronto yo tuve una visión. Eran como las 5 de la tarde. Con los ojos cerrados, hermano, con los ojos cerrados, yo pude verme que me llevaban unos soldados romanos a matarme. Y cuando a ti te llevan a matarte, hermanos, es algo tremendo, porque te estrujan sin misericordia y te llevan y tú sabes que te van a matar. Es algo serio, algo muy terrible. Y a mí me llevaban ahí, me empujaban y me golpeaban, y yo mismo me estaba viendo ahí. Y cuando me llevaban y ya me iban a matar, apareció alguien y yo tuve esa visión. Y ahí cuando él apareció, les dijo con una voz de autoridad, les dijo: déjenlo. Y se quedaron ellos sorprendidos y me soltaron. Y cuando me soltaron, les dijo: yo voy a morir por él. ¿Y sabes qué hicieron, hermano? Se fueron contra él con una hazaña, con un coraje, como me habían tomado a mí. Así se fueron contra él y lo agarraron y lo empujaron. Y yo lo pude ver, humilde como es él, que lo tomaron, que lo empujaron y que se lo llevaron. Y yo me quedé ahí. Estaba libre, pero se lo habían llevado a él. Y yo pude ver cuando lo estaban crucificando. Y no se me puede olvidar. No se me puede olvidar. Nosotros decimos que amamos al Señor, pero no lo amamos lo suficiente. Porque si estamos conscientes que realmente Él murió por nosotros, yo creo que sería para que cada noche, al menos el día del servicio, ya no digamos en la madrugada cuando te levantas, ya no digamos cuando estás en el trabajo ocupado y que te acuerdes ahí, al menos cuando viniéramos a la iglesia a cantarle, cuando viniéramos a la iglesia a predicar, los que predicamos la palabra de Dios. Por eso le digo, de mí dicen: ¿y por qué grita tanto? ¿Y por qué llora? Mira, hermanos, si estuviéramos conscientes de lo que el Señor hizo por nosotros en este lugar donde lo estamos recordando a Él, nos tendríamos que pasar el tiempo llorando, derramando nuestra alma delante de Él. En ocasiones hasta de pronto sentimos: ¿y para qué tanto tiempo en la iglesia? Es cierto, ¿para qué tanto tiempo? ¿Te acuerdas cuando vino una mujer, la cual había estado en pecado, la cual vino y estando el Señor en la casa de Simón, dice la Biblia que aquella mujer pasaba por ahí y descubrió que el Señor estaba en la casa de Simón, y ella buscó la forma de adentrarse. En un descuido de Simón y de los sirvientes ahí, se metió allá dentro de la casa de Simón. Era la casa de Simón, no era la casa de ella. Allá estaba el Señor con Simón, y de pronto aquella mujer buscó la forma y se metió. Cuando menos acordaron, y ya estaba derramando lágrimas y le estaba mojando los pies con sus lágrimas. Y el Señor comenzó a dialogar con ella, a tratar con ella. Seguramente que el Señor, al verla con su rostro en sus pies, seguramente le tocó su cabeza, como diciendo: ah, qué mi ovejita, qué linda mujer. Cuando le puso ahí la mano, Simón dijo dentro de sí: si éste supiera quién es esta mujer, ni le estaría tocando ahí la cabeza, ni estaría contemplándola. Y el Señor, sabiendo lo que piensa el hombre, le dijo: Simón, yo vine a tu casa y no me diste un beso, y esta mujer no ha dejado de besarme los pies.
tú no me diste un beso en la mejilla. Y esta mujer ha venido a besarme los pies. Dice, yo vine a tu casa y la costumbre del judío era que si le llegaba una visita, le pusiera agua limpia y le pusiera los pies ahí, porque antes no usaban zapatos ni tenis, eran sandalias. Y les ponían algún recipiente de agua limpia y los hacían que pusieran sus pies ahí, se los lavaban, algo especial. Y le dice Simón, yo vine a tu casa y no me pusiste agua para mis pies. Y esta mujer, dice, no ha dejado de lavarme mis pies con sus lágrimas. Y terminó diciéndole, Simón, al que mucho se le perdona, mucho tiene que amar. Qué precioso. Oh, hermano, por eso te digo, me llama la atención cuando dice ahí al comienzo, Marcos capítulo 5, versículo 21, ¿qué dice? Y pasando otra vez Jesús, uno puede leer eso y decir, ¿eso qué? ¿Cómo que eso qué? Pasó una vez para allá, rumbo a Gadara, y al rato ahí viene otra vez, de regreso. ¿Y para qué venía de regreso? A seguir buscando a los hombres y a las mujeres para darles consuelo. Y pasando otra vez, ya pasó una vez, pasando otra vez. Y yo todavía le digo, Señor, cuánta misericordia. Desde el momento que tú empezaste a ver que no te recibíamos, desde el momento que tú empezaste a ver que no queríamos creer, ¿por qué no nos dejaste, Señor? Él mismo había dicho, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Estaba hablando del mismo. Decía, si este cuerpo no cae a tierra muerto, entonces no va a haber fruto. Pero si este grano cae en tierra, si este cuerpo muere y es sepultado y resucita, dice, entonces traerá mucho fruto. ¿Y qué dijo el Señor? Voy a la cruz, voy a morir para poder traer mucho fruto. Qué tremendo. ¿Estamos entendiendo, hermano? Y pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, ¿qué pasó en la otra orilla? Se reunió alrededor de él una multitud. ¿Qué más dice? Y él estaba junto al mar. ¿Qué más dice? Léamelo, por favor. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. ¿Qué más? Y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ve y pon tus manos sobre ella para que sea sana y vivirá. Escucha esto, hermano, ese era un hombre importante entre los judíos. Era un principal entre los judíos, pero tenía a su hija agonizando. Y hermano, hermana, déjame decirte que hay ocasiones, que hay situaciones graves, situaciones difíciles en la familia, donde se olvida la posición social que tenga la persona, donde se hace a un lado la posición social que tenga la persona y se humilla el hombre y se humilla la mujer. Dice que vino Jairo y al ver al Señor así, al estar frente a él, se postró. Y postrarse es hincarse y poner el rostro contra la tierra a los pies del Señor. Vino delante del Señor y se postró delante de él. A sus pies se postró. Hermano, hermana, cuando hay una necesidad grande, hacemos a un lado el qué dirán.
qué precioso, hermanos, es ver a ese hombre tan importante. Seguramente que esa gente se distinguía entre los demás. Seguramente que todos los judíos reconocían a los principales de los judíos. Sin embargo, para ese hombre no había otra cosa que su necesidad y quién le habría de resolver su necesidad. Qué precioso, hermanos, es sentir una necesidad y descubrir que hay alguien que puede suplir la necesidad. Qué hermoso es, hermanos, aunque uno tenga una gran necesidad, pero poder descubrir que hay dónde conseguir la respuesta. Porque ahora nosotros conocemos a Cristo. Mira, hermano, hermana, cuántas gentes pueden haber en estos momentos en un hospital, solamente esperando quedar inválidos por toda su vida, cuando tú y yo podemos estar en el mismo hospital con la esperanza que tenemos al Cristo de la gloria, el cual nos puede levantar de esa condición. ¿Entiendes lo que es tener al Señor con nosotros? Jairo andaba buscando al Señor. Su hija agonizaba, y cuando descubrió al Señor, hermano, se le olvidó su posición social, se le olvidó lo que él conocía, los conocimientos que tenía, el lugar que tenía entre la gente de la alta sociedad en aquellos lugares. En cuanto vio al Señor, ya no le llamó la atención otra cosa. Solo deseaba estar más cerca del Señor y adorarlo, rendirse a sus pies y contarle su necesidad. Qué precioso es poder descubrir al Señor. Y yo quisiera, hermano, hermana, que estás aquí en esta noche, que traes una necesidad, porque yo les invité en esta noche para recibir un milagro de parte de Dios. Para eso les invité en esta noche. Y posiblemente haya alguien entre todos los hermanos que haya venido por primera vez a conocer a Rafael Rodríguez. Y gloria a Dios, porque podemos servir de conductos para que alguien reciba una bendición. Pero yo te invito, hermano, hermana, en esta noche, a que no pongas atención en Rafael Rodríguez. No es más que otro trabajador más, no es más que otra ovejita más del redil. Ojalá que en esta noche, aunque el Señor no está en persona con nosotros, pero está en espíritu, y ojalá que en esta noche, por la fe, tú puedas visualizar al Señor, descubrir al Señor que está en medio nuestro, y hagas lo que hizo Jairo, olvidándose de su posición social, olvidándose del qué dirá la gente. Él solamente llevaba una meta, y era llegar y tener un encuentro con el Señor, porque solo el Señor tenía la respuesta para su necesidad. Su hija agonizaba en su casa. Él tenía que conseguir el favor del Señor. En cuanto lo vio, dice la palabra de Dios, se postró a sus pies y le imploró, le rogó desde lo más profundo de su ser, con una humildad especial, le rogó. ¿Qué le dijo al Señor? Oiga, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ve y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Qué confianza de hombre. Hermano, hermana, que usted, es más, ¿a poco no hay nadie que tenga un problema aquí?
¿A poco no hay nadie que necesite un toque del Señor para ser sanado, para ser sanada? Pero si usted tiene una necesidad, si usted tiene un problema, si usted tiene algo que usted quiera ponerle delante del Señor, que pudiera descubrir cómo lo hizo Jairo. Yo me recuerdo, hermanos, de casos especiales. Hay ciertas personas, hermanos, que yo les digo, ustedes son los consentidos del Señor. Yo he conocido miembros en la iglesia, los cuales cuando están enfermos, no importa qué tipo de enfermedad sea, el Señor los sana inmediatamente que ellos pidan. Yo les digo a eso, los consentidos del Señor. Yo cuando voy a orar ya les digo, ahorita les sana el Señor, porque yo sé que los va a sanar. Porque es que tienen una forma de acercarse al Señor. Hay una hermana, hermanos, que siempre que yo pedía ofrenda para alguna cosa, decía: hermano, aquí están $500, aquí están $1000. Me dijeron mis hijos que los usara para este problema que tengo, para esta enfermedad que tengo. Pues ¿sabe qué, hermano? Yo los voy a dar para el Señor y que el Señor me sane. Me daba la ofrenda y agachaba la cabecita. ¿Qué cree que esperaba? Su oración. Y decía: a mí nunca me van a abrir los doctores la barriga, decía. Aquí está mi ofrenda y aquí estoy, hermano, ore por mí. Y oraba por ella y el Señor la sanaba. Qué precioso. Y este hombre Jairo, en cuanto descubrió al Señor, tenía la plena seguridad. Dice, vino y le suplicó humildemente desde lo más profundo de su corazón. Se humilló y le dijo: Señor, ven, Señor, pon tu mano sobre mi hija y será salva y vivirá. ¡Qué seguridad! Pero hizo a un lado cualquier cosa. En ese momento no había conocidos. En ese momento no había vergüenza. Tenía un tremendo problema y buscaba al Señor. Ahí estaban los discípulos del Señor. Ahí estaba Pedro, ahí estaba Mateo, ahí estaba Bartolomé, ahí estaba Juan, ahí estaban todos ellos. Pero Jairo no puso su mirada en ninguno de ellos. Él buscaba al patrón. Él buscaba al Señor, y en cuanto lo vio, se adelantó y dice, inmediatamente se postró, puso su rostro en tierra delante del Señor y sin levantar la mirada le dijo: Señor, mi hija está agonizando. Ven, pon tu mano. Yo sé que si pones tu mano sobre ella, ella será salva y vivirá. ¡Qué tremendo! ¡Qué precioso! Que cuando haya un problema grande nos olvidemos de quiénes somos, de quiénes nos van a ver. ¿Qué me importa quién me vaya a ver? Cuando yo quise recibir el bautismo del Espíritu Santo, yo estaba en una iglesia bien metódica. Empezaban los servicios con una oración muy especial. Apenas 5 minutos, a los 5 minutos exactos tenía que pasarle al que iba a dirigir el servicio otros 15 minutos. Exactamente a los 15 minutos le tenían que pasar a los que cantaban los cantos. Media hora, exactamente media hora, pasaba el que iba a levantar la ofrenda, y solamente 15 minutos exactos y pasaban al mensaje. 40 minutos exactos, y luego ya la oración, y ya se iban. Siempre salían a la misma hora. Y yo dije, yo voy a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Los líderes que predican dicen que uno lo puede recibir cuando uno quiera. Yo lo voy a recibir hoy. Y yo pasé cuando empezaban los primeros minutos de oración. Y la oración, que era unos cuantos minutitos, yo me hinqué y comencé a clamar al Señor. Se acabaron los minutitos y venían los ministros, unos viejitos, decían amén, amén, amén.
Me querían decir, ya cállate, ya se acabó el tiempo. Y yo decía, Señor, aquí estoy en esta noche, yo vengo por tu bendición. A mí no me importó el orden del servicio, a mí me importaba que había puesto mi mirada en el Señor para que el Señor me bautizara con su Espíritu Santo, y no me moví de ahí. ¿Para qué le dicen a uno que clame y que el Señor le va a responder? ¿Para qué le dicen que si uno pide va a recibir? Yo me puse a pedir hasta que el Señor me diera. Pasaron 40 minutos. Ya no se oían, hermanos, ya se habían ido todos. Se les había acabado el tiempo. Y solo se quedó un viejecito ahí, y yo pienso que era el que menos les servía. Todos se fueron y se quedó el viejecito ahí. Y yo creo que ha de haber dicho, voy a ver cómo acabo con esto. Y se acercó y me puso la mano así, Señor, bendícelo. Apenas dijo, Señor, bendícelo, y empezó el Señor a bendecirme. Porque ya el diablo me estaba diciendo a los 40 minutos, te van a correr de la iglesia. Ya se fue toda la gente, acabaste con el servicio, te van a correr. Y cuando me empezó a bendecir al Señor, le dije, diablo, ¿qué importa que me corra? Me voy a ir lleno del Espíritu Santo de esta iglesia. ¿Qué importa que me corran? Me voy a ir lleno de la bendición. Así lo hizo Jairo. Vio al Señor, inmediatamente, sin apartar su mirada del Señor, corrió y se postró a sus pies y empezó a pedirle, como que realmente necesitaba. Y yo te digo, hermano, es un privilegio para nosotros los ministros orar por ti. Debemos orar por ti, así dice la Biblia. Pero más me gustaría que tú pudieras descubrir al Señor en esta noche, y que en esta noche nos ignoraras a nosotros, y que por la fe descubrieras al Señor y te acercaras al Señor y le dijeras, Señor, estos ojos físicos no te pueden ver, pero mis ojos espirituales sí te ven, Señor. Yo sé que tú estás aquí. Tengo la plena seguridad, Señor, que estás en medio nuestro. Tú dices, Señor, ahí en Mateo 28, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que aquí estás. Señor, yo no te puedo ver porque ya no estás entre nosotros físicamente, pero sí estás espiritualmente, y no me voy a mover de aquí hasta que me bendigas. Aunque oigas al Señor Jesús que te dice, ahí te voy a mandar a Rafael Rodríguez para que ore por ti, tú dile, no, Señor, te estoy oyendo, no me mandes a Rafael Rodríguez, quiero que tú me toques, quiero que tú me bendigas. Jairo no fue a Pedro, Jairo no fue a Mateo, Jairo no fue a Bartolomé, Jairo no fue a Juan, Jairo fue al Señor Jesús, porque solamente el Señor Jesús murió por ti en la cruz del Calvario y venció a Satanás, porque solamente el Señor Jesús derramó su sangre preciosa para perdonarte tus pecados y para sanarte de toda enfermedad. Por eso no tienes que buscar a ninguno de los servidores del Señor, ve a Él directamente. Bendito el nombre poderoso del Señor. Vamos a leer una vez más y pon atención a la palabra de Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea sanada. ¿Qué dice el verso 24, hermano? Dice la Biblia, y Jesús se fue con él. ¿Con quién se fue? Con Jairo. Pero que no había una multitud de gente alrededor del Señor. Y yo pregunto, ¿que esa gente no lo necesitaba? ¿Para qué estaban ahí?
¿Solo para ver la multiplicación de los panes y de los peces? ¿Solamente para ver los milagros? No, hermano. ¿Cuántos hermanos hay que dicen, miren, tal iglesia se manifiesta el poder de Dios? Y hay hermanos que dicen, vamos a ver. No, hombre, hermano, quédese en su casa, vea la televisión, duérmase temprano. Pues ¿para qué va a ver? Yo si voy a recibir una bendición. Para ir a ver, mejor me quedo en mi casa. Jairo no iba a ver los milagros del Señor. Jairo iba a tener un encuentro con el Señor personalmente y a sacar una bendición para su hija. No llevaba otra misión que arrancarle una bendición al Cristo de la gloria. Pero ¿qué no dice la palabra de Dios que al Señor le rodeaba una multitud? Y no dice la palabra de Dios que Jairo lo descubrió, se postró a sus pies y le dijo, Señor, ven para que pongas tu mano sobre mi hija será sana y vivirá. Y dice la Biblia, y el Señor se fue con él. Yo digo, y todos aquellos que estaban alrededor del Señor, hija, ¿qué pasó? Ahí estaba la multitud, sin asunto. Pues ¿para qué estamos molestando al Señor? No sé si me entiende, hermano. Ahí estaba una multitud. Enseguida habla de una mujer. ¿Se acuerda de qué mujer? ¿Cuál mujer? La del flujo de sangre. El Señor venía de la otra orilla del mar de Galilea. Y al cruzar para esta orilla, porque allá no lo recibieron, acá lo esperaba una multitud. Y se oye bonito, una multitud ahí. Y el Señor llegó y lo rodearon. ¿Para qué lo rodeaban? Si no tenían asunto con él. Mira, hermano, mira, hermana, hay congregaciones enteras que solo están rodeadas del Señor Jesús, comenzando con el líder que no tiene asunto con el Señor. Y por eso, hermano, hermana, es una vergüenza que tú como miembro de una iglesia vayas a esa iglesia esperando que el líder, que es el que te debe presentar con el Señor, como Juan el Bautista, y tú vayas y te quedes sin audiencia con el Rey. Déjame decirte en esta noche, yo tengo una muy buena relación con el Señor. Yo tengo una muy buena comunicación con el Señor. Cada noche tenemos horas de tener diálogo él y yo, de estar en comunicación espiritual. Y yo no vengo acá para perder el tiempo. Yo no vengo acá para estar solamente rodeando al Señor. ¿Sabes cuál es mi misión en esta noche, en este lugar, hija? ¿Sabes cuál es mi misión en esta noche? ¿Sabes cuál es mi responsabilidad? ¿Sabes cuál es mi trabajo? Mi trabajo es acercarte al Señor, para que tú tengas esa comunión íntima con el Señor. Ese es mi trabajo, acercarte al Señor, para que el Señor te bendiga. Ese es mi trabajo. Hay muchas congregaciones en estos días con muchas actividades, muchos cantantes, muchas cosas muy llamativas, es cierto, pero no los acercan a que tengan comunión íntima con el Señor. Ese es nuestro trabajo. ¿Te acuerdas cuando Juan el Bautista andaba hablándole a la gente y decía, por ahí viene uno detrás de mí, es más poderoso que yo, quiero que lo conozcan? A eso venía Juan el Bautista, a presentarles al Señor Jesús. Cuando les presentó al Señor Jesús, cuando les dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la Biblia dice que muchos de los discípulos de Juan le dijeron adiós y se fueron tras el Señor. Y luego algunos de los que se quedaron le dijeron, maestro, le dijeron a Juan, maestro, aquel que tú bautizaste. Ya no dijeron el Señor Jesús, no.
ni dijeron el Cordero de Dios, no. Así como celosos, le dijeron a Juan, maestro. A él sí le decían maestro. Aquel que tú bautizaste está bautizando más que tú, y mucha gente se está yendo con él, como diciendo, te está ganando los miembros, se están yendo con él. Y me gozo en lo que dijo Juan. Dijo, nadie puede tener poder si no les dado de arriba. Dijo, solamente uno que venga del cielo es el que puede tener más influencia que yo, porque a mí me mandaron del cielo para reunir las ovejas para el que venía detrás de mí. ¡Qué precioso! ¡Qué oportunidad para Juan con aquellos tremendos milagros! No tanto milagros de sanidades, hermana, hermano. Juan el Bautista, ¿tú no lo ves haciendo milagros? Me refiero sanando a los enfermos, levantando a los paralíticos, sanando a los ciegos, a los cojos. Tú no lo ves haciendo esos milagros. Pero traía, hermano, la influencia del poder de Dios para cambiar los corazones. Que tú veías a Juan el Bautista venir y ya sabías que te ibas a convertir al Señor. Ya sabías que te ibas a tener que bautizar confesando tus pecados. Ese hombre traía, dice, la influencia del poder de Dios que había en Elías para convertir los hijos a los padres, para hacer que los hombres se unieran más por la bendición de Dios. Y cuando le dijeron a Juan, mira, aquel que tú bautizaste bautiza más que tú, y se están yendo todos con él, él les dijo, así tan precioso mi Juanito, dijo, ustedes son testigos. Yo mismo les dije que yo no era el Cristo. Yo mismo les dije que detrás de mí venía uno más poderoso que yo, que detrás de mí venía uno que yo no era digno de desatar siquiera la correa de su sandalia. ¿Por qué se escandalizan cuando les dije yo que me sigan a mí o que yo soy el Cristo? Entonces, Señor, ¿qué hacemos? Se está yendo toda la gente. Dijo Juan esto: es necesario que Él crezca y yo mengüe. Qué precioso. Dijo Juan, ya hice mi trabajo. Ya los presenté al Señor, ya lo conocieron. Sigan con Él y a mí que me corten la cabeza. Qué precioso. No hay cosa más maravillosa para un siervo de Dios que te presente con el Señor y que lo conozcas y que te quedes con Él. Y van a pasar los días, los meses y los años, y nunca te vas a olvidar de ese encuentro. Yo he encontrado a muchos hombres después de haberles hablado hace 20, 25 años, y los he encontrado por ahí, me abrazan y me besan y me dejan sus lágrimas aquí en el cuello y me dicen, hermano, un día Dios te usó para traerme a Cristo y te agradezco que me hayas llevado al Señor, porque el Señor ha sido conmigo por donde quiera que he andado. Tú no pudiste andar conmigo para cuidarme o para ayudarme, pero me enseñaste a conocer a Cristo, el cual ha andado conmigo todos los días de mi vida. Ah, qué precioso es eso, hermano. Qué precioso es eso. Ahí estaba el Señor y ahí estaba Jairo, descubriendo al Señor y yéndose directamente al Señor. Pero acuérdate de esto. La Biblia dice que Jairo le dijo, ve a donde está mi hija, ponle la mano y ella va a sanar y no va a morir. Y la Biblia dice, y el Señor se fue con él. Y ahí van abriéndose paso entre la multitud. Pero por ahí sucedió algo más. que pasó? Porque ahí hay un intermedio. De ahí ya se pasa hasta el verso 35, porque antes
de eso como del 25 en adelante sucede algo. ¿Qué sucede? Apareció una mujer y dijo aquella mujer: con que te lo llevabas. ¡Qué tremendo! Fíjese bien. Había un montón de gente y yo le digo, mi hermano, mi hermana, no sea del montón. Aprenda de Jairo y de aquella mujer del flujo de sangre. Porque dice la Biblia que cuando todos rodeaban al Señor, vino Jairo decidido a sacar la bendición para su hija. En cuanto lo vio, se fue directamente a sus pies y dijo: yo al Señor me lo llevo. Y le habló humillado, quebrantado, sabiendo que el Señor era el único que podía hacerle el milagro. Seguro que el Señor lo haría. Y le dijo: Señor, ven, toca a mi hija, ella va a sanarse y va a vivir. Y dice la Biblia, y el Señor se fue con él, como diciendo: está bien, Jairo, vámonos, vente, vámonos. Y entre toda la multitud nadie se lo quitaba. O sea, se salía con el Señor de entre la multitud. Pero yo digo, ¿y esa multitud qué estaba haciendo? Aquí nos damos una idea bien clara, mi hermano, mi hermana, que en estos días, entre multitudes de cristianos y de cristianas, hermano, muy poquitos se están llevando al Señor con ellos. Y es porque también los líderes no les están enseñando a tener un encuentro real y personal con el Señor. Yo aquí no quiero tener gente del montón. Yo quiero tener gente como Jairo y como aquella mujer del flujo de sangre. ¿Qué importa que tú seas un varón, que tengas un encuentro con el Señor tan glorioso, que el día de mañana el Señor te use como yo o más que a mí? Déjame decirte, hermano, hermana, yo comencé a predicar cuando tenía 27 años. Yo no sé qué predicaba, si no sé qué predico hoy. Pero yo comencé a abrir la boca para dar el mensaje del Señor a los 27 años y la gente se convertía. Yo tengo las primeras almitas que me gané. Solo con 2 meses de distancia me bautizaron. Hoy a mí, a los 2 meses, bautizaron a las primeras almitas que gané. Y 8 meses antes que yo, fíjate bien, bautizaron a unos hermanos que yo les había hablado el mensaje del evangelio. Apenas me convertí y me llevé a mi pastor para que les hablara a algunos amigos de mi pueblo, y se convirtieron y se bautizaron, y yo todavía no me bautizaba y ya me había ganado hermanos que ya estaban bautizados, ya son ministros ahora. Iba y les hablaba la palabra del Señor. Y en esta noche yo quisiera que hubiera hermanos que tuvieran ese encuentro con el Señor. Hermano Rodríguez, y si el Señor los toma, porque el Señor toma a una persona, y aunque nunca haya predicado, mañana puede empezar a hablar y la gracia de Dios es sobre él, y las almas se convierten, y parece que ya tenía práctica de unos 10 años de predicador, porque el Espíritu Santo hace maravillas. Hermano Rodríguez, y si alguien sale buen predicador, ¿qué vas a hacer? Mira, hermano, lo instruyo aquí, lo dejo aquí, yo me voy a abrir otra iglesia por allá más adelante. ¿Por qué razón? Porque no hay cosa más gloriosa que se dé a conocer el mensaje del evangelio. En estos 34 años he ido por muchos lugares por ahí, regando la semilla, y por donde quiera está floreciendo en estos días. Yo por eso te digo, hermano, hermana, aprende de la palabra de Dios. Ahí estaba Jairo, tenía una necesidad y solo buscaba al Señor, que era el que le iba a resolver su problema. Cuando lo vio, se postró delante de él, dijo: al Señor yo me lo llevo. Y el Señor vio que nadie más le hablaba como Jairo. Dijo: bueno, aquí está toda esta multitud, pero no vienen con un asunto formal como Jairo.
me voy con Jairo. Y apenas iban abriendo paso entre la multitud, cuando aparece por allá una mujer entre la multitud. Y la Biblia dice que aquella mujer traía flujo de sangre, traía una hemorragia de sangre terrible. Y las mujeres con hemorragia de sangre no podían estar entre la gente por ley, según la ley, no podían estar entre la gente. Así es que seguramente aquella mujer se fue acercando con mucho cuidado. Había tanta gente, tanta multitud, que a poco al rato ya la mujer andaba por ahí en el piso, porque la Biblia dice que dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Y aquella mujer se empezó a acercar al Señor, pero ya lo llevaba Jairo. Y yo creo que ella dijo: pero alguien lo lleva ahí, pues qué importa que lo lleve, yo voy. Pero ya lleva asunto, pues qué importa. Y hermanos, cuando lo llevaba Jairo, ella le tocó el borde de su manto. Y solo con tocarle el borde de su manto, el Señor se detuvo y dijo: ¿quién me ha tocado? Y los apóstoles le dijeron: Señor, ¿quién te ha tocado? ¿Por qué dices que quién te ha tocado, Señor? Si es una multitud y unos te empujan para un lado, otros para otro y otros para otro, y tú dices: ¿quién me ha tocado? Y dijo el Señor: sí, todos me empujan, pero yo sentí que salió poder de mí. Yo sentí que salió poder de mí porque alguien me tocó con fe. ¡Qué tremendo! Allá iba el Señor con Jairo a sanar a su hija. Y aquella mujer dijo: antes que salga de la multitud, yo le saco la bendición. Y se acercó, hija, y tocó el manto del Señor. Y en aquel momento sintió, ustedes como mujeres saben esos asuntos, cuando de pronto la mujer tiene por ahí una hemorragia cada cierto tiempo, y sabe que la tiene y la siente, y si de pronto se le cortara, lo sentiría también. Ahora imagínate aquella mujer con un flujo constante de sangre, no algo sencillo, no era algo terrible, y de pronto al tocar el borde del manto del Señor, dice que aquella fuente se secó y aquella mujer sintió, se cortó el flujo de sangre. Y el Señor se para y dice: ¿quién me tocó? Señor, ¿cómo dices que quién te tocó? Si unos te empujan para un lado, otros para otro, ¿cómo dices tú? Dice el Señor: es que alguien me tocó con fe. Yo no quiero, hermanos, que en esta iglesia andemos empujando al Señor para un lado y para otro. En otras palabras, Señor aquí, Señor allá, y los cantos que para el Señor, y las predicaciones para el Señor, predicaciones del Señor que a veces no llegan al corazón de los hermanos. Hermanos que van a estar predicando la palabra de Dios aquí. Si ustedes se fijan, no hay necesidad de tantas cosas. Yo oigo a veces en la radio que dicen que la teología y que la hermenéutica y que quítense. ¿De qué sirve tantas cosas si no pueden tocar el corazón de la gente? No hay cosa más gloriosa que la persona tenga ese gozo acá en su corazón. No hay cosa más gloriosa que la persona tenga una relación íntima con el Señor, que sienta a su Señor, que goce a su Señor, que viva a su Señor. Hermanos, los que van a dirigir aquí, déjenme decirles que este Cristo que yo siento hoy aquí está con ustedes. Cuando pasen a dirigir, pasen con la convicción de que el Señor está acá, y va a llegar el momento que el predicador no va a tener que ir a predicar. El Señor los usará a ustedes con la influencia del Espíritu Santo que esté en ustedes. No habrá necesidad de predicar porque el Señor los puede usar a ustedes. Ya cuando Jairo llevaba al Señor, se apareció aquella mujer y le sacó la bendición al Señor. Yo nada más quiero decirte, hermano, y que quede bien claro esto, que no debemos
ser como la multitud que le empujaba, que debemos ser como aquellas dos personas. ¿Qué tanto sería? Que hubieran sido 98, que yo creo que eran mucho más, pero que hubieran sido 98, el 98% solo andaba haciendo bulto. Mira, hermano, si tú vas a una iglesia y sales de esa iglesia y no llevas una pasión acá adentro, pues ¿de qué te sirvió ir a la iglesia? Y si el pastor o el predicador que está en la iglesia no siente pasión por el Señor acá adentro, ¿para qué se pone a predicar? Para predicar vanidades a ti no te va a servir de nada. A ti te va a servir cuando te pongan frente a frente, cara a cara, espíritu a espíritu con el Señor. Y no te olvides, y ahí vamos a terminar, ahí había una gran multitud, que yo creo que no serían menos de 1,000 o 2,000 personas. Si tan solo hubieran sido 98 personas que no traían asunto para el Señor y que lo empujaban de un lado para otro, nos damos cuenta que el 98% andaban errados, no sabían ni para qué estaban ahí. Pero 2 personas habían puesto su mirada en el Señor y no apartaron su mirada hasta que tuvieron el encuentro con el Señor y sacaron la bendición del Señor.